Grabando. Hola, buenas tardes. Bienvenido a una nueva participación, una nueva charla del Club de Montaña. Esta vez estamos nuestros invitados, son Macarena Fernández y Nicolás Recabarro, investigadores que viven acá en la región. Macarena es de la región, Nicolás es un chumango. Y está bien adaptado ya, sí, conocen harto la región. Bueno, van a presentar el patrimonio cultural del Parque Nacional Torres del Paine. Ahí quisiéramos compartir la experiencia con las demás personas. Bueno, les vamos a pedir que por favor, si se pueden silenciar los participantes, o si prefieren intervenir, pueden hacerlo a través del chat, o vamos a abrir un espacio al final porque viene un poco concentradita la presentación, entonces vamos a tratar de darle un poco de continuidad a Macarena y a Nicolás. Eso, vamos, Tico. Bienvenido. Gracias Club por invitarnos a contar sobre este trabajo y a poner en valor la parte más cultural del Parque Nacional Torres del Paine, nuestro querido parque. Y le vamos a contar un poco respecto a qué podemos entender como el patrimonio cultural del parque, porque es bien extenso en los temas que podemos encontrar como referentes al patrimonio, pero lo vamos a tratar de sintetizar en el sentido de toda esta investigación que hemos hecho hace más de 2 años que llevamos trabajando en este tema y hemos podido ir como categorizando algunas ideas de lo que es el patrimonio cultural del parque. A ver si me... no me está pasando, parece la presentación. Ahí sí. Entonces vamos a hablar del contexto de este trabajo, la metodología de investigación, cuál sería este patrimonio cultural del parque, algunos comentarios finales, también agradecer a las personas que participaron acá, agradecimientos. Queremos, y dar los tiempos, mostrarles una cápsula audiovisual que dura 5 minutos, cortita, y también contarles de algunas novedades que estamos trabajando actualmente. Entonces, como el contexto, para que se hagan una idea, en el año 2016, el Parque Nacional Torres del Paine, a través de un taller que convocó CONAF, a pensar los objetos de conservación que deberían definirse en este Parque Nacional bajo una metodología nueva en ese momento, que era de estándares abiertos para la conservación, y se definieron 11 objetos de conservación, y entre ellos quedó la memoria histórica como uno de sus objetos de conservación. Entonces, a raíz de eso, estamos hablando del 2016, ya 4 años atrás, pensamos, generemos algo que permita resguardar eso que es la memoria histórica, que finalmente se engloba en lo que es parte de su patrimonio cultural. Entonces, justo ese año se abrieron los fondos de cultura, estaban en los tiempos, y pudimos postular un proyecto de investigación que se llamó Memoria Histórica Cultural del Parque Nacional Torres del Paine. Entonces, ese proyecto fue financiado por el Fondo de las Culturas, fue liderado por el Centro Regional Fundación Secua, donde yo estaba de responsable, y también con el apoyo de la Municipalidad Torres del Paine, CONAF, obviamente, y también apoyó en parte la Municipalidad de Natales. El proyecto duró 2 años, del 2017 al 2018. Pero, ¿qué entendemos por memoria histórica? ¿Qué estamos resguardando y conservando finalmente? Entonces, la memoria histórica la definimos como los recuerdos y relatos que tienen las personas para un determinado momento histórico, lo que nos permite teorizar sobre cómo se experimentó un acontecimiento o cómo se percibe el territorio. También la memoria se puede complementar con diversas fuentes, ya sean primarias, secundarias, fotográficas, registros audiovisuales, y toda la cultura material que atañe también a esa memoria. Entonces tenemos un contexto histórico, tenemos una memoria, que son todos nuestros recuerdos, pero también esos recuerdos están basados en olvidos, y eso igual es importante a la hora cuando uno analiza cómo entendemos o cómo vamos armando este patrimonio. Y también considerar que la memoria es individual, cada uno tiene sus recuerdos, pero también es colectiva. Como vivimos momentos en conjunto en algunas situaciones, pero cada persona puede percibir de distinta manera una misma situación. Y eso también te va dando luces de cómo vamos entendiendo el patrimonio. Y finalmente, todo este conjunto es nuestra memoria histórica. Constituye un pasado determinado, se puede definir de manera tangible como intangible, y finalmente en lugares, por ejemplo en el caso del Parque Nacional, que es un área protegida y que prima la naturaleza, la belleza,
no siempre se encuentran como ese pasado tal cual como era antes. Entonces ahí uno tiene que empezar a jugar y a identificar estos distintos elementos que nos van dando pistas de cómo era este lugar previo a que fuera parque. Y ahí los objetos que se pueden encontrar son un hilo conductor fundamental para entender la historia del lugar, que es mucho más de lo que a veces creemos. Lo que nosotros vemos del parque finalmente es gran parte toda como una transformación que ha hecho el hombre en estos paisajes. Entonces, finalmente, la dinámica que hay entre la interacción del legado material, inmaterial, la biodiversidad, el paisaje, la historia y las personas, son las que conforman este patrimonio cultural del Parque Nacional Torres del Paine. Y nosotros como investigadores, ¿qué buscamos? Finalmente, reunir los principales aspectos culturales que tiene el parque y así poder dar a conocer el patrimonio cultural que hay en esta área protegida. Y esto a través de la investigación, luego la puesta en valor, lo que nos permite cuidarlo y también difundirlo, que eso es lo que prima. Estamos hablando de la conservación como prioridad, de poder mantener este legado. Entonces la metodología de investigación se basa en técnicas cualitativas, cuantitativas y exploratorias que se derivan de la antropología, la arquitectura, la historia y la arqueología histórica. Nosotros hicimos una investigación tanto en Puerto Natales, en Villa Cerro Castillo, en Punta Arenas, en Santiago y en San Gregorio, en distintas instituciones o bibliotecas, casas particulares, páginas digitales que nos permitieran ir como recopilando toda la información que hay del parque. De todas maneras ya se han hecho un montón de trabajos del parque, pero estaban bastante dispersos. Entonces con esta investigación pudimos recopilar esa información y además aportar con inédita información y con nueva información. Se realizaron alrededor de 66 entrevistas, 137 fuentes bibliográficas, hubo una revisión de más de 10 archivos fotográficos y documentales. Entre el 2017 y 2018 se hicieron 4 visitas a terreno entre 10 a 20 días, y ya con el tiempo obviamente vamos siempre al parque y seguimos mirando el patrimonio cultural, así que hasta el 2020 tenemos más salidas a terreno. Se hizo un taller con guardaparques históricos y se hizo una comparación del estado de conservación de algunos elementos culturales, si teníamos fotos de época, las comparábamos en la actualidad. De esos 66 entrevistados, fue a través de entrevistas semiestructuradas, pero igual abarcan mucho más personas. Pudimos tener contacto con más de 100 personas, ya que finalmente una te va hablando de la otra, te va dando datos, y así se va haciendo, como se llama, la bola de nieve, que va aumentando a medida que la gente va conociendo el trabajo. De esas 66, 35 fueron trabajadores, que vivieron o trabajaron en el parque antes de que fuera parque. 16 trabajan actualmente en CONAF, 8 trabajaron en CONAF, y 7 personas tuvieron algún vínculo en el parque, pero no vivieron ni trabajaron allí. También resaltar la fragilidad que implica hablar de la memoria, y sobre todo cuando nos vamos hablando de épocas que son bastante, no tan antiguas, pero sí de gente que la mayoría podría ser de una cierta edad, y ya desde nuestra investigación han fallecido 4 personas que aportaron con información valiosa para la investigación. No de todas ellas eran mayores de edad, hay una persona de 95 años que falleció, pero también alguien de 50. Entonces ahí nos vamos dando cuenta lo frágil que somos y lo frágil que es trabajar con el patrimonio. De respecto a la revisión bibliográfica, se estudiaron 74 libros, 37 mapas, 8 obras audiovisuales, encontramos alrededor de 10 fuentes inéditas y 8 fuentes digitales. Y las visitas, bueno, en colores está acá el parque, y en colores pueden ver cómo representan las distintas visitas a terreno dependiendo de la época que fuimos. Por lo general fue bastante en invierno nuestras visitas a terreno, fue súper bueno haberlo hecho en todo caso en invierno, y después ya el 2019-2020, nuestra última visita a terreno fue justo en febrero del 2020, donde cambió totalmente algunos aspectos de lo que era en julio del 2017, por ejemplo. También se hizo todo un registro de sitios históricos, se hizo un levantamiento de información a través de fichas, y pudimos identificar elementos culturales
u otros que podíamos encontrar en terreno y ver el estado de conservación de estos sitios. Y acá lo que les comentaba de la comparación, por ejemplo, acá tenemos el muelle que se encuentra en la administración del Paine, es un muelle, acá tenemos una foto de 1937, era fundamental este muelle, muy usado, la gente se movía por el lago para llegar hasta esta estancia, el transporte era principalmente marítimo, y al 2017 vemos el estado actual de este muelle. Entonces vamos viendo lo frágil y deteriorado que se encuentra también el patrimonio dentro del parque. Y el taller con guardaparques y funcionarios del parque fue súper provechoso, se pudieron reunir guardaparques que no se veían hace años. Lo interesante con CONAF es que hay gente que lleva muchos años trabajando en CONAF y también así en el parque, como luego se fueron del parque pero siguen en CONAF, entonces hay un vínculo con la área protegida muy estrecho y eso obviamente enriquece demasiado la investigación. Entonces pudimos hacer ciertos levantamientos de información de sitios que no había mucha información o imágenes o fotos y con ellos pudimos ir como recordando y reviviendo esa memoria. Entonces, ¿qué hacemos con todo como estas distintas fuentes que vamos investigando? Entonces, para darles como un ejemplo un poquito más ilustrativo, acá tenemos el sector del Zapata, un lugar de no tan difícil acceso, pero no es de uso público, en el sentido que no cualquiera puede ir, tienes que ir con guía, etcétera. Pero acá vemos como un lugar bastante aislado, que probablemente pensamos, uy, acá nadie pudo haber vivido acá, en esta época estamos en invierno, qué frío, qué difícil el acceso, pero nos vamos dando cuenta que acá algo pasó. Entonces sabemos, pudimos entrevistar a una persona que se llama Ramón Lago Díaz, que él nos cuenta y dice, no, mi padrastro fue el que empezó a llevar animales a este sector. Entonces nos va dando, dice, entonces acá sí había gente, se trabajó el ganado cuando ahora pensaríamos que algo imposible. Entonces nos dice, bueno, es mi padrastro Ernesto Casola, y Ernesto Casola fue apareciendo en muchas bibliografías que fuimos encontrando. Es un personaje de Última Esperanza bastante reconocido. Entonces le dice, bueno, además, ahí había un puesto, hay fotos del puesto Zapata, que bueno, ¿qué pasó con ese puesto? Porque ahora ya no está. Lamentablemente hacia el año 2002, unos turistas alemanes hicieron fuego dentro del puesto, no lo supieron apagar bien y se quemó el puesto. Y eso sucedió con distintos puestos dentro del parque. Lamentablemente un factor bien, bien complejo. Pudimos encontrar documentos inéditos que nos hablan de este lugar, de Pochongo, un personaje que vivió en ese puesto y que es muy reconocido también y recordado. Y además, Ramón nos dice, bueno, trabajábamos hasta 6 personas, dependiendo de la faena. Habían corrales a palo a pique. Estable estaba Rudecindo Medina, Pochongo, mejor conocido como Pochongo. Teníamos animales propios y baguales. Y a través de la historia o de esa conversación o entrevista podemos ir identificando distintos aspectos de cómo era la vida y personajes dentro de ese sector. Esto es para el Zapata, pero imagínense que esto es para todo el parque. El parque es grande y una diversidad de historias. Y aquí tenemos, bueno, otra foto de Pochongo, finalmente, y podemos ver el puesto, algunos objetos, entonces nos va dando luces de este rico patrimonio. Y además en terreno, que obviamente acá estamos con un club de montaña, nos encanta salir a terreno, nosotros también, nos gusta la naturaleza, ir a subir cerros, y asimismo es necesario para nosotros ir a los lugares donde estamos investigando. Entonces finalmente, bueno, no está el puesto, pero sí encontramos objetos. Están las teteras que usaba Pochongo, las ollas, una pata de la estufa, entonces nos va diciendo, bueno, acá hubo algo. Entonces, bueno, con la memoria histórica, con ese proyecto pudimos realizar un mapa cultural que está en la administración del parque, en la biblioteca de Villa Cerro Castillo. Se hizo un desplegable donde habla de los sitios históricos, de los personajes, de los momentos históricos, que eso se distribuyó gratuitamente. Son todos estos productos o material de difusión que son de libre acceso, están descargables. Yo les voy a dejar al final en las páginas donde pueden descargar esta información, y todavía nos quedan algunos en impreso, pero ya se están yendo casi todos. También pudimos hacer unas láminas que se distribuyeron, la cápsula audiovisual, un gran documento que compiló todo esto de la memoria histórica, pero dijimos, bueno,
este gran documento en físico solo se pudieron hacer 2 copias, una quedó para CONAF, otra para la Municipalidad de Torres del Paine, y decidimos pensar, bueno, ¿por qué no esto lo difundimos de mejor manera y hacemos un libro? Y este libro se financió, se adjudicó el año 2018 para poder ejecutarlo en 2019, también gracias con Fundación Secua liderando la postulación, siendo yo la responsable, y pudimos armar este libro. Entonces, finalmente el libro es lo que compila lo que entendemos por este patrimonio cultural. Tiene 200 páginas, está enfocado principalmente en la memoria histórica y en los sitios históricos. Está muy, desde la lectura también quisimos como incorporar mucho lo que es los relatos de las personas. Entonces están en cursiva, los entrevistados aparecen con un numerito y ahí uno va al sector de citas y puede ver en quién dijo esa cita. Este libro también está descargable, también voy a dejar las páginas donde se pueden descargar y es de totalmente libre disposición. Entonces vamos a ir hablando un poco de los capítulos para que vamos a ir complementando lo que es el patrimonio cultural. El primer capítulo del libro habla de los usos del territorio. Entonces nosotros quisimos abordar desde sus inicios, desde los primeros habitantes que consideramos como los pueblos originarios, hasta la actualidad. Entonces lo tratamos de ir ordenando a través de decenios, y además hicieron mapas de ampliación que ha tenido el parque. Entonces, para sintetizar en esta primera etapa de pueblos originarios, la presencia más predominante se habla de los cazadores-recolectores Auniken. Sin embargo, también se insinúa que hubo alguna especie de contacto con los Cahuéscar, pero predominó la cultura Auniken. Se han encontrado una diversidad de sitios que datan alrededor de 3.500 años de antigüedad. Hay lugares significativos que esto como por literatura se ha podido investigar que podrían encontrarse dentro del parque, especialmente cuando vemos que hay pinturas rupestres que dan cuenta de algo que quisieron dejar ahí, y también de creencias como por ejemplo el gualicho. Ellos se dice que creían que el gualicho era un espíritu maligno que estaba en los bosques. Por lo tanto, los Auniken no se internaban en los bosques como nosotros ahora queremos ir a meternos a la montaña. Para ellos había ahí una especie de respeto y había que andar con más cuidado. Y ya hacia los años, principios de 1900, cuando ya entra la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, empezó ¿cómo se dice?, a desplazar a los pocos Auniken que iban quedando en esta zona, y los llevaron hasta el sector de las Vizcachas, hasta que finalmente ya no se encuentran más en el sector del Paine. Y los sitios arqueológicos también son en sí mismos un objeto de conservación dentro del Parque Nacional. Eso igual es importante de rescatar. Luego tenemos ya la época que empieza la ganadería, que es estamos hablando de 1894, empiezan los primeros colonos a tratar de fundar algunas estancias en el área, y tenemos como aquí un mapa que muestra más o menos cómo estaba dividido el territorio a nivel de estancia. Aquí una foto del sector de Lazo. Esta foto, claro, nos dice, bueno, la tomó D'Agostini, no tenemos exactamente la fecha cuando la tomó, pero ya nos está hablando que había una actividad importante ganadera y agrícola en el lugar. Aquí lo que les mencionaba del barco San Juan, en el sentido del muelle que comenté al comienzo, este era el barco principal que llevaba a la fardos de lana, a la gente que trabajaba en la estancia, desde el lago, como el sector de la península que se llama, hacia la estancia Río Paine. Entonces, aquí ya hacia el año 1959, previo a que fuera considerado el Parque Nacional, había una actividad ganadera importantísima y estaba por muchos sectores del parque que hoy en día creemos que no habitaba nadie. Ya había algún animal o alguna persona puestero viviendo ahí, incluso muy cerca de los sectores de los glaciares. Entonces fue en 1959 cuando un grupo de civiles quiere crear esta área protegida, ve el interés, y son personas que les interesa la montaña. Es como parte también de una iniciativa de clubes deportivos. Entonces quiero leer de las palabras de quién fue el fundador
o sea, más que fundador, el propulsor o gestor de crear esta área protegida, que fue Arnaldo Alarcón. Él todavía vive, pudimos entrevistarlo, pudimos compartir con él. Y nos cuenta lo siguiente. Bueno, todo esto está en el libro. En el año 1959, gracias a la acción civil de un grupo de personas bajo el decreto número 383 del 13 de mayo de 1959 del Ministerio de Agricultura, se crea el Parque Nacional de Turismo Lago Grey, así se llamaba en un comienzo. Dicho nombre fue asignado por el Ministerio de Agricultura, fueron diferentes agrupaciones que impulsaron la creación. El Club Andino, su presidente era Vilensen, el Club de Yates, Fotocine Club, donde yo, Arnaldo, era el presidente, el Touring Club de Punta Arenas, Centro Patagónico de Historia Regional, y otros dos que no recuerdo. Ahí entra lo que les comentaba del olvido, que igual es parte de la memoria. Pero fue a través del Club Andino que se llevó a cabo la solicitud, ya que ellos tenían personalidad jurídica. Mateo Martinich fue nuestro propulsor. Finalmente destinaron al parque 4.332 hectáreas que estaban disponibles de terreno fiscal. El 20 de febrero de 1959 nos hicieron decidir si queríamos el sector de Estancia Pudeto, es esta, que está moradito, o el de la Victorina, que es aquí, donde está mi mouse. Se decidió el sector de Pudeto hasta el Grey, ya que el interés era poder recorrer y llegar cerca del glaciar. Entonces, ahí está el origen, finalmente, de por qué se crea el Parque Nacional Torres del Paine y cómo nace desde ese lugar el primer sector protegido, lo que también tuvo sus controversias para los ganaderos y personas que vivían en ese lugar. Este ya es una nueva ampliación que se hace en 1962. Quise mostrar acá algunas fotos de personajes claves que estaban en esa época, lugares que acá, por ejemplo, un cartel que habla de la Victorina, María Leticia, que eran estancias importantes en ese momento y que ahora ya son parte de la memoria. El puente Gromch, que permitía llegar a Pudeto, que hoy en día está en el río. Ese puente colapsó en 1982 y nunca más se arregló. Cuando se entregó este sector, el Pudeto, para Parque Nacional no estaba el puente, por lo tanto para quienes querían ir a ese lugar igual había que cruzar el río y ahí llegar recién al sector que era protegido. Era toda una odisea. Y estamos hablando que a pesar de que había sectores protegidos, todavía había actividad ganadera en el área, era algo en paralelo. No existía CONAF en 1959, entonces no era un lugar que había los guardabosques, que era una persona que decían que vivía también en Natales, entonces no había un resguardo directo en el área. Aquí otro ejemplo, este es de la estancia que se llamaba Lago Grey, que es cerca de la administración actual de Río Paine hacia el sector del Grey, como a mitad de camino. Esta estancia funcionó de 1961 hasta 1975, y por lo que ven había una actividad, niños, galpones de esquila, o sea, totalmente como eran distintas estancias en la región. Y aquí en una foto de 1968, este personaje que se ve aquí con boina y pelo más largo, falleció en Laguna Azul. Esta es una foto desde Laguna Azul y todavía está su cruz, que la cruz la hizo esta persona que está arriba del caballo, que es Manuel Aro, y nosotros pudimos entrevistar a Manuel. Entonces ahí va, pues, creo que esta foto es bastante popular, uno la encuentra en internet y como que uno le tiene en la memoria y poder conocer a la persona que aparece en la foto y que te cuente su historia y el porqué de esa foto también enriquece todo lo que es la investigación. Hasta recordaba el nombre de los perros. Entonces así bien va continuando un poco la ampliación del parque. Tenemos otra ampliación en 1979, donde ya Dixon se incluye en esta parte. Luego en 1975 toma este sector, lo que está en morado es lo que se va ampliando en el parque. El sector de acá. Sí, voy a notar que en esta ampliación de 1977, en otro video, es por primera vez que las aguas quedan dentro de algún tipo de protección, porque antes eran los lotes y uno pensaba en las tierras, pero en esta ampliación de 1975, ya el lago Dixon, el lago Paine, el Nordenskjold, todos
o los grandes lagos que están en el macizo pasan a ser parte de esta protección. Bueno, y aquí ya entramos de lleno, estamos hablando 1970, 1975, ya 1975 está de lleno CONAF. Para CONAF también fue un desafío hacerse cargo de esta área protegida rodeada de ganaderos que no estaban a la misma sintonía de la conservación, sino que querían seguir con su actividad económica normal. Aquí tenemos a Cachilo, que se le dice así con cariño, y nos muestra cómo era el primer atuendo que tenían los guardaparques, y era una manta de Castilla. Andaban a caballo, no se les entregaban los aperos, ellos tenían que abastecerse con todo lo que era sus monturas, sus caballos, las mantas era para invierno, para verano. Entonces eran otras las realidades a lo que nosotros vemos hoy en día y que creemos que era como tan evidente y tan fácil. También, por ejemplo, una foto acá de 1991-90, cuando llega el primer computador al parque, que también fue un cambio radical para los mismos guardaparques de cómo empezar a administrar y ordenar un poco todo este sistema. Galpones que ahora están en una estancia y que fueron sacados del parque y se pudieron llevar intactos a otro lugar antes de que se perdieran. Ejemplos de eso. Entonces, en el año 1976 es cuando se hace la única donación que ha tenido el parque, que es la estancia Río Paine en ese momento, por Guido Monsino, que ese era un predio privado que era de Guido y lo dona al parque, y ya para el 79 se hace la última ampliación que se incorpora al sector del Zapata y Pingo. Y bueno, quería también como leer lo último, que ya es la época más moderna, y desde las palabras de Freddy Barrientos, que es un guardaparque y que creo que expresa muy bien lo que fue el poder lidiar y lograr hacer cambiar y de ver cómo ha sido fructífero la conservación dentro del parque. Ahora estamos viendo más pumas. Llegó el armadillo, que no era tan común. Las orquídeas se están recuperando. Hay orquídeas que no hay en otro lugar. Pensando en la cantidad de ganado que estaba en este lugar y pisoteaban y sobretalajearon los campos, ahora uno nota la recuperación de la vegetación, de las praderas. Igual saber que el parque posee la mayor cantidad de rapaces en Chile, todo eso da satisfacción. Si fuera esto como una estancia, me imagino que no sería así. En las estancias era otro sistema de trabajar que adentro del parque. Toda área merece que algo quede plasmado de cómo fueron los tiempos anteriores. Todo país y toda región debe tener su memoria histórica, de cómo se fundó antes que desaparezcan estos pequeños vestigios que quedan todavía y se plasme a la juventud de cómo fue la Patagonia antigua, y ver a esa gente que con gran sacrificio estuvo por acá haciendo patria, como se dice. Cuando decían que en la Patagonia nadie podía vivir, aquí llegaron. Entonces, bueno, Freddy lleva alrededor de 18 años en el parque, desde el 80, sí, casi 40. Bueno, casi 40 años Freddy en el parque. Y también nos habla de lo complejo que era para ellos enfrentarse con los ganaderos. Hubo momentos bien tensos en esto de que los ganaderos no entren a cazar al parque, de que entiendan que están conservando, y eso costó varios años de trabajo y de relaciones. También eran unos niños, o sea, tenemos hablando del primer guardaparque, Juan Toro, uno de los primeros guardaparques, 20 años, 22 años, entonces es un tema. Ahora Nico va a continuar. Sí. El capítulo 2 del libro abordamos las exploraciones y las exploraciones, ¿ya? Se entiende de que hay muchas más de las que nosotros incluimos en esta investigación, en este libro, pero quisimos destacar las que de cierta manera eran las que aportaban más en el desarrollo, en entender el parque, y también en las primeras. Y de estas exploraciones las dividimos en cuatro categorías: las geopolíticas, las científicas, deportivas y recreativas, dependiendo del móvil que tenían las expediciones. Entonces, las geopolíticas eran expediciones que tenían, como lo dice su nombre, algún tema, ya sea con los límites para definir los territorios entre Chile y Argentina y poder definir bien los límites, eran las geopolíticas. Después las ciencias
estaban netamente enfocados en el conocimiento, ya sea de los glaciares, de las montañas, de la geología, de la biología. Si bien muchas de las geopolíticas también tenían lado científico y todos les gustaba un poco, pero el objetivo principal es lo que nos guiaba en este orden de las expediciones. Las deportivas son principalmente las realizadas en las primeras cumbres, de las primeras cumbres más importantes que encontramos en el Parque Nacional Torres del Paine, y algunas que son relevantes a nivel nacional por alguna característica especial. Y también hay algunas recreativas que valía la pena hablar de ellas porque muy temprano en los tiempos la gente ya tenía intención de ir a conocer estos lugares. De hecho, si es que vemos un poco las fechas que están aquí, de las primeras expediciones son de índole recreativa. Vamos, siguiente. Entonces, estas expediciones las fuimos separando por distintos temas y fuimos tratando dentro de lo posible en las que se podía reconstruir a través de los escritos, a través de toda la bibliografía, las rutas que los investigadores estaban haciendo. Se saltó una, ¿no? Saltó una, parece, sí. ¿O en la siguiente? No, en la siguiente. A la siguiente. Sí. Bueno, la que estamos viendo acá, por ejemplo, en la página donde está una persona en bicicleta, esa en 1945, que un familiar de estas personas que tenía el reporte que su familia escribió y luego lo publicaron en la prensa local, y es como el reconocido, el primer paseo en bicicleta que hace a Torre del Paine por la familia Rada, ¿ya? Esto en 1945. Dentro de las cosas interesantes también, al otro lado, imagen amarilla en la estancia de Río Paine, que era hasta que fue donada en 1976, había un libro de registros en donde el padre Alberto María de Agostini deja su recuerdo de que pasó por la estancia, de que andaba conociendo, sacando fotos, él deja su relato. Esta es la... Luego empezamos con las que son de índole deportiva, que básicamente tienden a identificar cuáles son los cerros más importantes y quiénes los han escalado y en qué fecha. Y también las circunstancias, un poco las circunstancias sociales y políticas del momento, algunas eran bastante interesantes. Solo acotar que en ese sentido de quienes los escalaron nos enfocamos en quienes fueron los primeros en hacer el ascenso, no todas las personas que han subido ese cerro en la vida, sino los primeros. Claro. Y en esta investigación de temas culturales y tratar de buscar fuentes nuevas, ocurren cosas bastante interesantes, ¿ya? Por ejemplo, aquí estamos viendo en la diapositiva que está el Monte Sarmiento, o sea, el Monte Almirante Nieto, que es subido por primera vez en 1937 por dos alemanes, Zuck y Teufel, que vinieron y hicieron una expedición por parte de Tierra del Fuego, la Patagonia, y de hecho suben algunos cerros en el actual Parque Nacional Yendegaya, de la cordillera Darwin. También pasaron aquí, son los primeros en subir el Monte Almirante Nieto. Y la imagen que está ahí es una carta escrita porque también que nos pareció súper interesante que el primer persona en subir solitario era un trabajador de Punta Arenas, que él va en toda la época, que hay un fervor de subir los cerros en el Paine, que están los italianos contra los ingleses, están tratando de pelearse las cumbres, hay implicancias políticas, de nacionalidades. Esta persona llega, va solo un día fin de semana y es la primera persona en hacer un ascenso en solitario, y él deja su registro, y entonces una persona nos encontramos y nos muestra, ¿sabes que tengo en mi cajón? La primera persona en solitario que lo hizo, y empezamos a ver y efectivamente él cuenta y describe los lugares tal como son, y uno puede darlo por cierto, o sea, el relato. Luego también aquí aparece el Cerro Donoso abajo, que en la memoria histórica
figuraba que el primero en escalarlo había sido un guardaparque en el año 74, 75, Pepe Alarcón, que era muy querido por todos y que fue el primero en subir otro cerro, y también se le estaba atribuyendo este cerro que lo había hecho en solitario. Y nosotros, investigando quiénes eran todos estos exploradores, encontramos que cuando vino Karl Skodberg, con él venía Percy Quenzel, que era un biólogo y geólogo, porque estaban todos medio multitask. Él describe que sube el cerro Donoso. Entonces, a raíz de esta investigación, nosotros podemos decir, oye, es que en 1907 Quenzel ya subió el cerro, pero igual sigue siendo valorable que Pepe Alarcón lo haya subido. Solo contar, si pueden descargar el libro y les interesa, van a encontrar que cada cerro tiene un numerito. Ese número está plasmado en el mapa y ahí está identificado dónde está el cerro, para que les sea más fácil también la lectura. Eso. Yo voy a continuar con, con otro capítulo del libro, que en el fondo es otro gran tema del patrimonio cultural del parque, que son los personajes. Pudimos como levantar alrededor de 18 personajes que evocan a la memoria histórica del parque. Los categorizamos de como 37 personajes históricos según el momento identificado, el momento cultural, 35 personas que corresponden a guardaparques y funcionarios, 31 personas que fueron mencionadas, que a lo mejor no son tan representativas para todos, pero sí alguien las mencionó y quisimos incluirlas, y además incluimos a 15 memoriales o difuntos. Sabemos que en el parque ha fallecido muchísimas más gente, pero son al menos donde hay un memorial o hay algo físico que da cuenta de ese fallecimiento. Entonces, así los fuimos como ordenando a estos personajes. Tenemos a personajes ganaderos, a personajes que son más más modernos, en el sentido de que vivieron en otros momentos históricos. Acá van a ver que tienen numerito alguno, como que se refiere a un 2 en este caso, que habla de momento ganadero, momento indígena, momento deportivo, de exploraciones, y luego momento de CONAF. También sucedió algo interesante, por ejemplo, en la flechita que estoy mostrando, que es Pincol. De ese personaje muchas personas se recordaban de él, pero no hay registro fotográfico. Nadie tenía una foto. Estamos hablando de un personaje que, claro, murió más o menos el 68. No es como ahora que todos tenemos nuestras cámaras, sino que tener una cámara fotográfica era mucho más difícil en esa época. Pero logramos, gracias a Juan Ríos, que trabajaba en Fundación Secua y que había sido funcionario de la PDI. Él tenía todo un registro de cómo hacer autorretratos. Entonces nosotros les pedimos a las personas que nos pudieran describir al personaje según este listado que nos dio Juan, y él con esas descripciones creó este retrato. Luego llevamos ese retrato a las personas que más o menos tenían recuerdos de Pincol, y decían que sí se parecía, algunos más que otros, pero finalmente pudimos lograr hacer una imagen de estas personas. Y eso nos sucedió con Pincol, que fue muchas veces mencionado, y Juan Brasil, que fue otro personaje súper destacado en Torres del Paine en la época ganadera, como un personaje para algunos medio mentiroso, para otros medio loco, bandido, tiene unas distintas características. Acá hablamos, luego tenemos la parte ya que es guardaparques y funcionarios históricos. Acá ya personajes más modernos, más reconocidos, o que te pueden sonar más cercanos, por ejemplo Cerón. Todos hablamos del puesto Cerón, que está en la reserva Cerro Paine, pero Cerón fue un puestero de la estancia, o sea, era un personaje real, y quedó su nombre en el puesto. Y acá lo que le contábamos de los memoriales, de algunas plaquitas que pudimos ir a buscar. Y otro capítulo importante, y que también es de los grandes aspectos del patrimonio cultural del parque, son los sitios históricos. Pudimos levantar alrededor de 57 sitios históricos, algunos conocidos, otros no muy conocidos, y otros que estaban olvidados en la memoria, que gracias a fotografías inéditas que encontramos, pudimos ir como recordando estos lugares. En la mayoría solo se encuentran vestigios, casi ninguno va a estar el puesto, va a estar el corral o el baño, casi todos son vestigios.
hay puestos, ranchos, estancias, campamentos deportivos, y están ordenados en el libro por sector administrativo. ¿Y qué quisimos resaltar en este capítulo? El nombre actual y otros nombres que tenía el sitio, su origen, los usos, la descripción que se les daba, la memoria histórica, los relatos que hay detrás del sitio, y también el estado de conservación. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, el sector administrativo Laguna Amarga, tenemos el puesto móvil 7, que es la estancia Laguna Amarga, afuera del parque actualmente, uno lo puede ver, pero sin embargo ese puesto antes estaba en el límite de la reserva Cerro Paine con lo que es parque. Era un puesto probablemente limítrofe y de cuidado. Acá tenemos, por ejemplo, el puesto Carrefour, que solamente actualmente ves como sauce, que generalmente las flores introducidas, sauces, mentas, manzanos, guindos, son indicadores de que ahí algo pasó que no es nativo, en el fondo que alguien fue o se sembró, se plantó algún árbol ahí mismo, o las mismas semillas llegaron hasta ahí, pero algo nos quiere decir eso. Sabemos que en ese lugar nos contaban que habían antiguos corrales por ahí, pero debido a algunos de los incendios que tuvo el Paine, todo eso se quemó. Pero sí todavía están los sauces que nos dan algún indicador. Tenemos el puesto Brasil, que es uno de los pocos puestos que está en pie dentro del parque, que está en bastante buen estado y esperamos que se pueda restaurar en algún momento, y que también es del personaje que les mencionaba anteriormente. Acá el sector Lago Toro, la estancia Río Paine emblemática, y bastante información fotográfica de la estancia, y mucha de la infraestructura que actualmente queda en la administración era de la estancia antigua. Han habido también cambios, pero hay elementos que están bien, son de época. Incluso ahí se ve el antiguo baño de ovejas. Esta casa que ven acá, la casa patronal, se quemó en el año 1985, si no me equivoco, y lo que vemos acá cuando vamos a la administración son los vestigios que quedan de esta casa, que era una gran casa patronal. Y acá también, para mostrarles que los campamentos deportivos también son parte de esta memoria histórica, fuimos al campamento Bader, pudimos recopilar información que queda ahí de este campamento, que todavía está en uso, el campamento japonés, la cueva Bonington. Bueno, ahí van a ir encontrando un montón de todos los sitios que pudimos ir recopilando y poder ir al lugar a investigar sobre ellos. Y el quinto capítulo, que también es parte de algo tangible e intangible dentro del parque, es lo que hablamos del desplazamiento territorial. Bueno, en el desplazamiento territorial lo quisimos incluir, ya que es una de las maneras que nos permite entender cómo se fue poblando el parque, ¿ya? Y mucho de lo que hay en el parque es parte de una serie de unas superposiciones de trazados de distintos medios en el parque que han sido usados a través del tiempo. Entonces nosotros identificamos y describimos las vías terrestres y fluvios lacustres, porque se movía la gente en barco, en bote, a caballo, en auto, a pie, de distintas maneras. Los vados, que son las partes donde los vaqueanos usaban los ríos antes de los puentes, que eran conectores territoriales súper fuertes, porque permitían acortar cierta distancia y la gente sabía dónde cruzar los ríos. ¿Ya? Los ríos, en el capítulo anterior de los que hablábamos de los memoriales, muchos son en relación a personas cruzando los ríos que mueren. Entonces, es un conocimiento realmente fuerte el saber dónde cruzar el río y en qué momento. Y que todavía se usa y se necesita. Claro, todavía se usan estos vados, y ese conocimiento de cierta manera está presente todavía, porque fue transmitido a los guardaparques, porque los guardaparques eran a caballo al principio. Ahora ya caminan, pero al principio eran a caballo, y eran esta transición entre gaucho y conservacionista. Y es un conocimiento que se ha mantenido dentro de los guardaparques. Luego hablamos también de los puentes existentes y existentes, de los principales que han ayudado también a entender el territorio. Bueno, se analiza y se describen todas estas vías
Aquí en la primera imagen estamos viendo algunos puentes flotantes que están sobre el río Pingo, que todavía existen y que eran hechos con alambre. Los trenzaban, tiraban y con palos del sector hacían los puentes por donde cruzaban los animales de un lado al otro. Hoy en día uno no quiere cruzar ese río, que está en el río Pingo, porque hace mucho frío y es correntoso y tiene piedras grandes, entonces ya, los viejos lo construyeron. ¿Ya? Bueno, ahí vemos un gaucho actual cruzando también el mismo río Pingo, más abajo, que ya tiene otra forma, pero él va a caballo y el caballo va claramente con el agua hasta la guata. Pero también aparecen puentes que son históricos y que ya no están, como el que está más abajo, que el puente Grom, que tiene una historia súper interesante porque era un puente de la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego que estaba en otro lado, y una vez que se hace el parque, porque una cosa bien interesante es que cuando el parque se crea el primer lugar en el año 59 está al otro lado del río, por decir. Entonces la gente, está al parque, pero no podía ir al parque. No se podía ir porque no había cómo cruzar. Entonces la gente solamente podía cruzar a caballo, entonces ahí como eh, desde las estancias vecinas se apoyaban con los caballos, pero no se podía llegar porque no había cómo cruzar. Entonces, estas mismas personas que crean el parque, unos años después, se consiguen un puente que está siendo cambiado, se terminan como 4 años en correrlo desde la vía Cerro Castillo hasta el parque, para así dar acceso al parque realmente. Complementar nomás que Gromsch es como en honor a un profesor alemán, Werner Gromsch, que él fue de los primeros en el año 30, ya estaba recorriendo el parque y tenemos algunas fotografías que encontramos de él, de algunos puestos que hoy día ya no están y que nosotros de casualidad pillamos un par de latas que creemos que son de esos puestos. Y él desde ese año, desde 1930, ya estaba viendo este lugar, Torres del Paine, como un futuro parque, gran parque nacional. Él quería unir Argentina con Chile, hacer como el gran parque nacional de Patagonia. Entonces, cuando hablamos de Gromsch, Puente Gromsch, es gracias a este personaje. Entonces eso también es relevante en cuanto a la toponimia y cómo nos va dando la historia del lugar. Bueno, sobre lo mismo, el último capítulo que quisimos incluir en el libro y que consideramos súper importante como parte del patrimonio es la toponimia. Toponimia significa los significados que tienen ciertos hitos geográficos principalmente. Pudimos rescatar 102 topónimos del parque, por dar solo un ejemplo, Paine, que vendría del Mapudungún y era utilizado por los Auniken para llamar a estas montañas o este gran macizo como Carrón Paine, y significaría celeste, o el caso del Cerro Ferrier, que viene por ser por honor o en conmemoración al británico Walter Ferrier, que fue el fundador de la estancia Cerro Paine, de la estancia Río Paine, que fue el fundador, que es la actual administración del parque, esto alrededor de 1894, sería uno de los primeros colonos del área. Entonces así fuimos trabajando distintos topónimos que están ordenados por orden alfabético. Y en el mapa cultural que pueden descargar en las páginas que les voy a dar, quisimos como resaltar esta parte patrimonial, histórica y cultural. Entonces trabajamos con las fotos o los elementos que fuimos encontrando del parque. Entonces pusimos fotografías de los puestos que muchos ya no están, son fotos recopiladas, ya muy poquitos, que aparece el signo cuando existe o no existe, y además quisimos incluir qué personajes más o menos estaban en ese sector, como más representativo del área. Entonces tenemos aspectos materiales de puestos, galpones, los barcos, pero también las personas que allí habitaron, que es fundamental. Y también el tema de por dónde hubieran estado los Auniken. Y en este mapa también incorporamos algunos cerros principales. En el fondo pusimos cómo se llama el cerro, el año de la primera ascensión y qué país hizo esa ascensión. Sí, en el mapa también están los topónimos de los lagos, por ejemplo, que también tienen un poco de historia porque los lugares no siempre se llamaron así. El lago Toro, que es donde está el barco, la parte inferior de la pantalla, ha tenido como 3 nombres.
¿ya? Y se han puesto todos grandes personalidades chilenos y argentinos, pero igual que el lago Nordenskjöld, han tenido distintos nombres, entonces aquí también se dice cuáles son los otros nombres, quién y en qué año le habían puesto los nombres a cada uno de los lugares. Por ahora no tenemos como información de cuáles serían los nombres Auniken, por ejemplo, originarios de estos lugares, pero al menos hay indicios de sus nombres más históricos. Y como comentarios finales, rescatar que este libro finalmente, y el valorar el patrimonio cultural es una acción de conservación concreta que pone en valor el patrimonio, lo resguarda y nos permite también planificar de mejor manera tanto el patrimonio cultural del parque como en particular los sitios históricos, que están cargados de memoria en esos lugares, y eso es relevante a la hora del manejo del parque, ya que el CONAF y el Parque Nacional considere la memoria histórica como un objeto de conservación, es fundamental para entender de otra manera las áreas protegidas, y está muy en boga incorporar lo que son los valores culturales en las áreas protegidas, que de repente no nos damos cuenta y finalmente son parte fundamental y esencial de lo que estamos recorriendo y valorando. Resumir que los relatos desprenden un cúmulo de conocimiento e identidad territorial y que abarcaron los que pudimos recopilar nosotros, más de 80 años de relatos, desde la persona más mayor hasta la más joven que pudimos conversar con ellos. Se reconoce la percepción local, cómo a través de la percepción local se han gestado los cambios socioculturales de este territorio, y permite dar a conocer la importancia que tienen los antiguos pobladores y personas que han forjado el desarrollo del Parque Nacional a través de su experiencia, de sus memorias y sus logros. También busca a través de este libro, de toda esta investigación, aportar y transferir al conocimientos culturales del Parque Nacional Torres del Paine. ¿Sí? Ah, bueno. Destacar el interés también, que es súper importante, de todas las personas que quisieron aportar con información, de contarnos su experiencia y apoyar en terreno. Eso enriqueció y enriquece el trabajo. Mucha gente que sin interés en particular, sino más bien de apoyar y de querer que esto se logre, el desafío de poder reunir toda la información de este gran territorio, fue fundamental, y gracias a todas estas personas es que también nosotros pudimos tener un trabajo más completo. Y también valoramos muchísimo que gente quería ir con nosotros a terreno y contarnos, mira, yo vi un poste de luz en tal lugar, vamos a verlo, ya, vamos, y están contentos y son parte del trabajo, y para nosotros es súper enriquecedor. Me da mucha alegría y como que siento, bueno, uno trata de aportar su granito de arena cuando de repente me llega un mensaje de un guardaparque y me manda una foto WhatsApp de un poste, como decía, y que a lo mejor hace 3 años él hubiera visto ese poste como basura o que no tiene un valor, y ahora sí ven la importancia que tiene la parte histórica del parque. Entonces eso es gratificante, y eso es gracias a todas las personas que han puesto el cariño en este trabajo. Entonces, también ayuda a acercar a la comunidad, tanto local, nacional, internacional del parque, y a su vez cuidarlo y reconocerlo, y eso es algo que nos debería llegar el mensaje a todos. Nosotros estamos conversando acá con un club que les gusta salir a la naturaleza, entonces lo importante es que cuando vemos lugares que tienen aspectos culturales, o a veces uno dice, un cerco, que al puro poste de cerco no vale nada, sí, tiene un valor, tiene una historia y hay que cuidarlo. Entonces, eso nos permite ir poniendo énfasis en esos aspectos para que la gente se apropie también de su patrimonio. Nosotros como ciudadanos magallánicos, no magallánicos, y esta situación, por ejemplo, pandemia, que todo ya está siendo virtual en esta época, también nos ayuda a acercarnos internacionalmente y a valorar nuestro patrimonio cultural del parque. Y finalmente este material compila un trabajo de investigación, claro, que son de 2, 3 años, porque gran parte fue lo de la memoria histórica, pero después nosotros seguimos investigando y pudimos actualizar cierta información para el libro, y además destacar que es dinámico, que está vivo y que siempre se está complementando con nueva y más información, no es algo rígido. Cada día uno podría encontrar algo más, y ojalá existiera algo que uno pudiera ir subiendo esa información y que quede para todos, pero lo importante es que nos va dando cuenta de que siempre hay más historias que contar.
Entonces, agradecerle principalmente a todas las personas que aportaron con su conocimiento, también a profesionales de la Fundación SECO que fueron material de difusión importante y que apoyaron con el trabajo, a la editorial Entre Páginas, obviamente a CONAF Magallanes, que siempre nos ha estado ayudando y apoyando, ya ha visto el interés que ha tenido este trabajo, a la Municipalidad de Torres del Paine y también a los fondos de cultura, en el caso del libro, el fomento del libro, y al Fondar en el caso de la memoria histórica, y finalmente también a todos ustedes que quieren conocer y aprender sobre el patrimonio cultural del parque, y eso se agradece. Ahora les quiero mostrar la cápsula audiovisual, dura 5 minutos, es cortita y es para darse una idea. Tengo que dejar de compartir pantalla. A ver si se ve. ¿No? ¿No? No, aún no, Maca. Ya. Ah, chuta. Dejé de compartir, ¿cierto? Y a ver ahora ahí. Sí, súper. El Parque Nacional Torres del Paine se caracteriza por su belleza natural, lo que ha hecho famosos sus paisajes. Hoy, miles de visitantes recorren sus senderos atraídos por su naturaleza. Sin embargo, no conocen su historia. A medida que lo recorro, observo costumbres y vestigios de un pasado distinto. Un pasado ganadero, según lo que me cuentan algunos guardaparques. Quienes vivían allí traspasaron a los primeros guardaparques secretos del territorio y diversas costumbres que hoy siguen vivas. Además, hablan de recuerdos, personajes y acontecimientos que marcaron al parque. También descubro que este pasado no solo fue construido por un espíritu ganadero desde finales del siglo XIX. Antes de la ganadería, estas tierras fueron el foco de exploradores, quienes ávidos de conocer y descubrir estos lugares fueron haciendo mapas, describiendo sus ambientes y dando nombre a los ríos, lagos y montañas. Pero no solo eso, ya que escaladores de todo el mundo fijaron sus metas en sus desafiantes cumbres, nunca antes alcanzadas. Expediciones italianas, inglesas, alemanas, chilenas y argentinas buscaron aquí su gloria. Maravillada de la belleza natural e impresionada con su pasado, me pregunto, ¿quiénes fueron sus primeros habitantes? Es así como encontré huellas de su presencia, los Aonquén, o gente del sur, quienes nombraban estas montañas como Painé. Aprendí que los sitios arqueológicos encontrados en el parque datan de más de 3000 años de antigüedad, lo que demuestra una ocupación ancestral del territorio. Un mensaje incógnito nos dejaron las piedras mirando al gran macizo Paine, posible de apreciar en las pinturas rupestres que allí se encuentran. Nuestros amigos guardaparques nos dicen que su mejor logro es haber restablecido los ecosistemas, proteger el territorio y que los visitantes puedan ver más fauna. En este parque nacional han transcurrido sucesos y procesos histórico-culturales que lo fueron configurando con una identidad que se crea con las culturas originarias, el desarrollo de la ganadería, para luego ser motivado por el deseo de explorar, ejercer soberanía, el afán por conquistar cumbres y glaciares, y finalmente por la visión de proteger y conservar.
conservación y resguardo del patrimonio permiten a la sociedad reconocer, valorar, proteger y delegar a las presentes y futuras generaciones aquellos referentes que forman parte de su identidad. Es importante cuidar los sitios arqueológicos e históricos del parque, pues ellos nos recuerdan y enseñan lo acontecido en este lugar. Hoy la memoria histórica es reconocida como uno de sus objetos de conservación. Ahora comprendo que lo que creía en un comienzo eran prístinos paisajes, es en realidad un territorio con una historia y riqueza cultural enorme, la cual ha quedado plasmada en este impresionante parque. Espero que la hayan disfrutado. Un poco resumen de lo que implica lo que es para nosotros la memoria histórica. Y por último, queremos darle, ahora se está, sí, acá. Bueno, acá dejarles las páginas web donde pueden descargar el material. En el caso del libro está en la página web de Fundación SECUA, que es www.secua.cl, y también en la biblioteca digital que tienen los guías de Puerto Natales pueden descargar el libro. Y en el caso del material de la memoria histórica, que es el mapa cultural, el desplegable, la lámina, incluso la cápsula, también está descargable. Lo pueden encontrar en la página web de SECUA, también en la página web de la Municipalidad de Torres del Paine y en la página web de del Parque Nacional Torres del Paine de CONAF. Y por último, contarles una pequeña novedad de un proyecto que estamos trabajando en Parque Nacional Torres del Paine y también en Yendegaya, que todavía estamos en él, y debido a la situación pandemia se ha visto un poco parado la investigación, pero alcanzamos a ir a terreno antes de la pandemia. Ahí Nico va a comentarles un poquito más. Bueno, en estos momentos estamos realizando una investigación que es continuación de los trabajos que llevamos haciendo hace varios años, y tiene que ver con la arquitectura del poblamiento en estos parques nacionales, en Torres del Paine y en Yendegaya. Y bueno, hablamos de Torres del Paine recién, y Yendegaya es uno de los parques nacionales más nuevos que hay en Chile, que está en el sur de Tierra del Fuego, y es un lugar donde va a haber actividad turística, y también hay un patrimonio cultural que es bastante interesante. Entonces nosotros queríamos dejar, antes de que llegue el turismo de forma más masiva, un estado de cómo está la cosa, hacer una radiografía, saber qué está pasando con el patrimonio en todos lados. Esto viene, en realidad, nuestra investigación de estudiar los puestos, los ranchos y todo este patrimonio antiguo desde el año 2014, que empezamos a estudiar este patrimonio inadvertido que le pusimos, que encontramos que había muchas cosas que nos llamaban la atención cuando andábamos en terreno haciendo
quedan estas pequeñas construcciones, puestos o ranchos, nos empezaron a llamar mucho la atención en la forma, en el lugar donde estaban emplazados, cómo estaban construidos, porque de repente uno caminaba todo un día y llegaba a esta casa y no había nadie alrededor, no había nadie, entonces nos empezó a llamar la atención y empezamos con esta investigación. Y que de cierta manera ha ido evolucionando con distintas aristas. Entonces, uno de los sitios, por ejemplo, algunos de los sitios que están en este libro corresponden a esta continuación de investigación, como aquí estamos viendo, por ejemplo, un rancho con una técnica que se llama palo pique, que es el tronco partido por la mitad, enterrado directamente en la tierra, y así conforman la pared, que nosotros hemos visto que es una tipología súper local y hay muy pocas referencias en otros lugares donde se construye con esta manera. Hemos visto algunas pocas, pero como que es una técnica casi olvidada en el tiempo. Y van apareciendo también los objetos que nos van dando cuenta de cómo se va configurando este poblamiento en estos parques nacionales. Estamos datando la infraestructura de madera, o sea, estamos describiendo los procesos de poblamiento, y una de las técnicas que estamos usando es poder datar las infraestructuras en madera que existen en estos lugares, ¿ya? Y para eso lo estamos aplicando una técnica que se llama dendrocronología, y apoyados por un profesor de la Universidad de Magallanes, que es quien está encargado de hacer todos estos estudios. Y nosotros entonces a través de la madera podemos estudiar o tratar de inferir en cuándo fueron construidos, y poder saber si las construcciones, si los puentes, si los planchados, los cercos que estamos viendo tienen algún valor patrimonial o son cosas contemporáneas. En Yendegaya nos encontramos con algunos lugares que son bastante interesantes desde el punto de vista histórico, cultural y también geopolítico. Aquí esta casa que se ve en la parte inferior, que es de Lata, que se llama la Casa de Lata o el Puesto de Lata, está ubicada en un lugar súper estratégico, las montañas que se ven al fondo de la foto de esta casa. Uno llega al sector del lago Fagnano, como ya entrando como una parte, no norte, pero hacia el norte de Tierra del Fuego. Y este lugar era súper interesante porque, aparte de vivir o trabajar gente aquí hace muchos años, y que pasaron algunos pintores interesantes, Rockwell Kent, y gente exploradora pasó por este lugar, han dejado sus marcas. Bueno, también habría que estar hablando de estos exploradores, destacar que, por ejemplo, muchos antiguos exploradores que fueron al Parque Nacional Torres del Paine, a la misma, porque tenían que venirse meses a Patagonia, no era tan fácil los viajes como es hoy en día, iban también a este sector de Tierra del Fuego. Es muy interesante eso de cómo llamaba la atención el sector del Paine y el sector de Yendegaya, que ahora conocemos así, y calzan, y es como, bueno, algo llamaba la atención a estos lugares. Y solo dejar claro, no sé si todos saben lo que es de la dendrocronología. En el fondo, va a explicar, ya, perfecto, no digo nada, sigo. Sí. Bueno, ahí está, dentro de las cosas que nos hemos ido encontrando en la foto de arriba, se ven unos palos tirados en el suelo, así como de forma paralela. Esos se llaman planchados, que son troncos tirados en el suelo para mejorar el terreno. Y estos son vías, son caminos. Es un poco de lo que hablamos en Torres del Paine, que los caminos se construían en manera secuencial y distintos usos. Primero los animales, después los indios siguiendo los animales, y después los exploradores que encontraban estos mismos caminos los seguían haciendo, y después llegan, no sé, las estancias y construyen sobre las mismas huellas, van construyendo las mejoras de los caminos. Los trazados han sido bastante similares desde mucho tiempo. Entonces nos encontramos con ese tipo de evidencia en el sector en Yendegaya. Luego más abajo, abajo a la izquierda se ve una cosa de madera
que está escrito como un emperillado, que es una técnica que hacían a hacha para cortar, para donde cortaban los árboles, y ahí amarraba la cadena para ser arrastrado y llevar a los aserraderos. Bueno, y al lado está Macarena, sacando muestras con dendrocronología, es un barreno, es un taladro que tiene que saca un tarugo de la muestra, sí. Bueno, entonces la parte de la foto de arriba es el testigo que nosotros podemos sacar y después lo analizamos, lo datamos, lo guardamos bien, o sacamos una rodela también, como que está en la parte de abajo, en la foto de abajo. Entonces ahí ya se empiezan a ver los anillos, y nosotros con la información que esos anillos nos entrega, podemos ir infiriendo algunas cosas de los procesos constructivos y de las fechas. Bueno, esto de material se lleva a un laboratorio, se pule, se montan las muestras, se analizan con una lupa que está conectada al computador. Entonces, en la foto de abajo de madera que dice yen, por ejemplo, cada uno de esos números es 1 milímetro, y las rayitas verticales que están en la parte de abajo son los anillos de crecimiento del árbol, ¿ya? Entonces, que es el típico anillo que va creciendo, 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 cada uno es uno de esos. Entonces, entre el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, cada uno de esos números hay 1 milímetro, entonces el patrón de crecimiento es único en la historia. Entonces, con 50 anillos, uno sabe, todos los árboles crecen más o menos igual, entonces uno puede tener una referencia de cuándo fue cortado, qué edad tiene un árbol, entrega mucha información. Y bueno, aquí estamos parte del equipo de trabajo que estamos haciendo la investigación de ahora, el profesor Juan Carlos Aravena, Beatriz, Macarena, y estoy yo, estamos en Yendegaya, muy felices de estar en terreno, de sentirnos y queremos estar allá ahora también. Y también agradecer a quienes nos han hecho apoyo en el laboratorio, que es Gabriel Seger, Selena Valenzuela y Cristian Bringa, que han ayudado y han sido un 7 en este proceso que ha sido largo y muy tedioso. Comentar también que con este proyecto vamos a poder instalar infografía en el Parque Nacional Torres del Paine y Yendegaya, en algunos de los sitios emblemáticos que consideramos y que son posibles frente al presupuesto que uno puede tener en estos proyectos. Entonces va a quedar un poco reflejado ahí la historia o algunas características del lugar. Así que eso por ahora, muchas gracias. Ahí están nuestros correos, nuestros contactos. Si tienen alguna duda, consulta, nos pueden escribir, y no sé si habrán preguntas en el chat, y estamos acá a disposición. Espero que no haya sido tan tediosa la presentación. Muchas gracias por la atención y la oportunidad a Rona y al Club de Agostini por darnos la posibilidad de mostrar el trabajo que estamos haciendo, que nos gusta salir y nos gusta investigar y ver cosas y compartirlo. Y ahí están las redes sociales, síganos por información, Facebook y Instagram de Ray Patagonia, siempre bienvenido. Muchas gracias. Maca, muchas gracias. En el chat preguntas no hay muchos saludos. Y bueno, ojalá tengan la oportunidad de revisarlo. Si pueden dejar de compartir pantalla para a lo mejor quizás vernos ¿Ya? que estamos participando, y quizás empezar a abrir el micrófono si alguien quiere hacer una pregunta directamente. Ahí están unas personas conocidas. Toño, Claudia, ¿cómo están? Mira, el Toño, la Claudia. Toño, Claudia. Bueno, ahí veo a Jorge. Jorge nos ayudó bastante. Hola, Jorge, nos aportó con información, con fotografía, estuvo en el Zoco, lo entrevistamos, así que agradecidos también con todos por ese apoyo. Acá veo una palabra, bueno, Jorge, que dice: cuando transportamos madera a construir en Dixon, el refugio, había muchos planchados en el sector de La Paloma, entre el río Los Caiquenes. Quedan algunos de esos planchados, pero si no me equivoco, ¿no? El camino va por abajo. Ahora cambió el camino. Sí. Contar nomás como un poquito el lado como ve, que es medio triste, que claro, nosotros ahora estuvimos en febrero de este año en terreno, y había en Dixon esta como pesebrera, que claro, era la bodega de Vértice, se estaba como en bastante mal estado, pero nos encontramos con la realidad que la destruyeron, la desarmaron y la hicieron
bueno, bancas, hay unas banquitas ahora con esa madera, pero claro, fue como que estábamos muy, como ya viniendo diciendo, cuidemos este lugar. Dixon es uno de los sitios más históricos también del parque. El puesto está casi, hay cambios, pero todavía se mantiene la casita como principal, y finalmente esa pesebrera ya no está. Entonces, como que uno queda un poquito medio triste de que, bueno, estamos hablando de cuidar los lugares y por un lado también se están destruyendo a lo mejor para un fin que decían, bueno, me tapaba la vista, no era la mala intención de destruirlo, pero sí nos va quitando un poco de esos elementos que quedan ya no tantos en el parque. Y con eso mismo, Maca, por ejemplo, cuando el Paine tiene 61 años, creo, como parque, más o menos, ¿no? Este año cumplió 61, 59, sí, 61, estamos a 2020, no, 61. Pero No, calculadora. ustedes mostraban el Paine en la época o la investigación que estaban haciendo, no habían métodos de preservación, quizás como hay ahora, de este tipo de patrimonio. ¿Y en Yendegaya es posible que eso se pueda dar, que se pueda preservar, o algunas cosas para que no se pierdan, o no también una nueva instalación las borre? O sea, en Yendegaya tenemos como la ventaja de que la mirada desde CONAF también es un poco distinta cuando partió el parque, porque la mirada de la conservación igual ha ido cambiando en el tiempo. En un comienzo era, bueno, ahora tienes un parque nacional, por lo tanto tiene que tratar de quedar que sea tal cual como era la naturaleza original, entonces hay que eliminar todo lo que es la presencia humana, por decirlo de alguna manera. Esa mentalidad ha ido cambiando en el tiempo y ya no es así, y eso tendría esta ventaja Yendegaya, que ya lo que eran los puestos, que antes se veían, oye, hay que desarmarlo, reutilizarlo, tiene un valor especial ahora. Entonces, creo que sí ha sido una oportunidad, y bueno, y CONAF también con el plan de manejo que está trabajando, está mirando el tema de los valores culturales que tienen las áreas protegidas, pero esto también ayuda a que se proteja, de todas maneras. Sí, tenemos la amenaza del camino, y puede ser que los caminos pasen encima de los planchados, encima del sector que era el antiguo aserradero, que mostrábamos fotos de ahí, y bueno, van a realmente a cuidar o a que eso no pase y por el camino o no. Entonces también hay amenazas directas en lo que podría ser Yendegaya y su patrimonio cultural, de todas maneras. Pero sí, la mentalidad es diferente a lo que era hace 60 años atrás. Sí, cuando llega CONAF a hacerse cargo a principios de los 70, vienen con toda una ideología de los parques nacionales de Estados Unidos, que era borrar todo el pasado y restablecer a lo más natural todos los ecosistemas. Entonces, sus encargos era todo lo que sea humano, sacarlo, todas las construcciones, todos los puentes, todos los cercos, y lo que se mantiene hoy en día es porque algún guardaparque que no quería sacar, o como que eran medio reticentes a sacar todo, entonces como que se le llevaban un poco la contra, y gracias a eso, y que algunos estaban muy bien ubicados y eran utilizados por ellos. Pero aparte de todo eso, había muchas, el parque no es un lugar prístino, estaba lleno de gente viviendo ahí. El paisaje que vemos del parque es gran parte, bueno, obviamente los incendios han hecho de lo suyo, los últimos incendios, pero ha sido transformaciones históricas. En el paisaje que vemos, las montañas sí, no han cambiado, pero ese paisaje tan espectacular también tiene su impronta humana, y eso no hay que olvidarlo. Y en ese sentido también, bueno, uno dice, sí, antes los puestos eran para los mochileros, cuando ya empezó a hacer parque, los guardaparques, bueno, que hay que ver los mochileros y súper bien, pero lamentablemente, claro, estaban en mal estado o no tenían una estufa para poder hacer el fuego, entonces hacían el fuego casi que sobre el puesto, y alguien que no sabía manejar muy bien el fuego, bueno, total se ve que está apagadito, pero en realidad no estaba apagado, y al rato se empezó a incendiar el puesto, y eso sucedió con el Zapata, con el de la Pampa del 18, bueno, ya Verde que lo sacaron, pero ahí también hay efectos tanto del turista, que a lo mejor sí la intención de querer quemar el patrimonio sí generó esas situaciones, y se perdió eso. ¿Y actualmente los planes de manejo de CONAF consideran una línea de patrimonio? ¿De este tipo de patrimonio? O sea, para abordar los planes de manejo hay todo un trabajo ahora con unas nuevas metodologías que aborda objetos de conservación, y entre esos objetos de conservación tenemos biológicos y culturales.
Y eso sí ha sido un tremendo aporte porque ahora están viendo las áreas protegidas como todo ese, lo que les mencionaba, esta dimensión cultural, que no necesariamente es una dimensión como de lo tangible. En este caso, en este parque tenemos puestos, pero a lo mejor en otros parques hay gente que vivió ahí, que iba a hacer una fiesta o ritualidades a ese lugar, y que también tiene un valor cultural esa área. Entonces pueden ser lugares sagrados para alguna comunidad y también se está velando por eso como objeto cultural. Y eso ha sido un tremendo avance para las áreas protegidas y desafíos también de cómo incorporamos los valores culturales o la dimensión cultural en la conservación. Y ha enriquecido también la mirada de las áreas silvestres. Creo que es un buen avance. Súper, gracias. Hay una pregunta de Milienko, levantó la mano, si es que se quiere ¿Sí? conectar y preguntar. Parece que no. A todo esto, Jorge, tenemos tu libro. No sé si te lo alcanzamos a pasar, ¿o fuiste a buscarlo? No, ¿fuiste a buscarlo? Sí, verdad, fuiste al SECUA. Jorge apoyó directamente la investigación, así que... No sé si alguien... No, no pasa nada. Nosotros podemos conversar mucho del tema, nos encanta hablar de esto. El club de montaña tiene... no, no es una mano, me parece. Y solo... no es algo personal, no sé si es el momento, pero bueno, ya que se está dando la instancia, que para nosotros, claro, cuando vamos a un puesto, o vamos a un lugar y encontramos objetos, específicamente a lo mejor en un puesto y rayados, y nos da como una luz, o visualizamos parte de la historia en esos rayados, objetos que van quedando, que ya son más contemporáneos. También hay elementos más contemporáneos que de repente uno dice, cuando tú vas a la casa de alguien no dejas rayado, ni andas pegando cosas, cuando vas a la casa de un puestero que vive actualmente, es una casa normal como la de uno. Entonces ahí también tener ese ojo de qué vamos pegando, porque uno se va encontrando harto con la calcamonía de Agostini, por ejemplo, o de otras Cube o de otras empresas. Entonces ir respetando un poco el patrimonio cultural que tenemos, porque para mí sí, súper bueno como investigadora, o que me da, mira, quién estuvo acá, o qué época, y puedo hacer un montón de análisis respecto a ese rayado. Sí, bacán encontrarse con un rayado a lo mejor de Agostini, pero en la teoría, o en la práctica, uno no anda rayando ni anda interviniendo los lugares, las cosas. Entonces, también es parte de todos nosotros como ciudadanos la responsabilidad de cuidar ese patrimonio. Espero que no me vuelvan a no invitar después de esto. Es lo mismo como cuando uno va al cerro. Que es lo mismo cuando uno va al cerro, que no hay que estar rayando las piedras y esas cosas. Exactamente lo mismo, o lo mismo que genera cuando uno habla de la basura que dejamos cuando vamos a un cerro, que la cuerda, que no la pudimos traer, todo eso también es un impacto y amenaza para el patrimonio general. Acá estamos hablando del patrimonio cultural en específico, pero el patrimonio aborda todo, aborda la naturaleza como lo cultural, y eso es súper relevante. Entonces lo que generemos nosotros frente a ese patrimonio va a poder repercutir negativamente en el futuro. Sabemos de muchos corrales, en el caso del Paine, que fueron o cercos antiguos, que claro, antiguamente se permitía hacer asado, fuego, se fueron, ¿o no? No, alguien se cayó, o se cayó, nos fuimos nosotros. ¿Tú? Marisol Maluf está compartiendo cámara. ¿Quién está? Sí. Bueno, en el fondo sí, antiguamente se hicieron asados con los corrales antiguos, porque necesitaban hacer fuego. Bueno, listo, ahora ya está prohibido hacer fuego dentro del parque, pero las mentalidades igual han ido cambiando, y uno espera tener ese resguardo y ese cuidado de los objetos que a veces creemos que es un palo parado nomás. No, tiene un significado. Entonces, eso nomás como para todos ha sido un aprendizaje, para mí también todo este trabajo y esta investigación, no solo en el Paine, sino que viene de antes también. Sí, es súper importante. Yo, por ejemplo, ahora, cuando una vez salimos, ahora estoy viendo emperillado en todos lados. Antes
Como que claro, es porque hubo una actividad ahí y te da una relación a ese entorno, entonces igual es súper importante estar en terreno cuando podamos volver y ver que no solamente hay una naturaleza, un croquis de naturaleza, sino que también hay un poco más de información. Sí, los emperillados, cuando yo partí haciendo mi tesis en Tierra del Fuego y fui 3 veces a un lugar y hasta como la 4ª vez que ya había visto una foto de un emperillado me di cuenta que lo que veía como palo caído eran todos emperillados. Fue así tremenda sorpresa porque había pasado varias veces por ahí y para mí eran palos con musgo orgánico que se estaban pudriendo y en realidad tenían toda una impronta cultural. Entonces, el entender un poco el patrimonio o la cultura en la naturaleza, también te hace abrir un poco más la perspectiva del paisaje, de cómo estamos enfrentando este territorio y cómo lo vivimos también y así mismo lo cuidamos. Por eso también me acordé de ti, Ronnie, cuando pusimos la foto del emperillado. El fanático número 1 del emperillado, Ronnie. Está bien. Yo tengo una consulta. Después de los incendios, yo por si acaso trabajo en incendios en CONAF, después de los incendios no encontraron, por ejemplo, lata o cosas que, o sea, como que el incendio entre comillas, dentro de lo terrible, no les ayudó quizás a encontrar cosas nuevas a los guardaparques o ustedes mismos en una de esas. A nosotros en particular, no sé si es tanto el incendio porque es como más posterior nuestra investigación. No sabemos si es gracias que se ve la lata porque pasó el incendio o no. Sí, en algunos casos ayudó a despejar algún área que ahora tenemos más fácil acceso y se ven algunos objetos, y en otros casos quemaron el patrimonio material en los incendios. Entonces, pero en el... algunos de los en los incendios en el sector de entre Paine Grande y Grey aparecieron cercos y los alambres están enrollados, están botados. Hay varios lugares donde uno ve donde estaban los lotes anteriores. Probablemente son los alambres que retiró CONAF cuando se hace cargo del parque y están enrollados ahí. Se ven los atados de alambre que están ordenaditos al lado del camino. Y eso no se veía antes del incendio. Claro. Mire. Algo que hayan ayudado. Sí. Buscando lo positivo a lo negativo. Claro. ¿Alguna otra consulta de alguien? No sé. También en la época del terreno, nosotros ahora fuimos en febrero a unos lugares que ya habíamos identificado con la memoria, con terrenos anteriores por el libro y la memoria histórica. Claro, fuimos en verano ahora, los pastos súper largos, pero cuando fuimos en invierno los pastos estaban cortos y pudimos encontrar objetos que después fuimos, pero que sería imposible haber hecho este trabajo, el de memoria histórica, ahora en febrero, porque estaba todo tapado por el pasto. Entonces igual uno va aprendiendo, claro, para la otra. Nosotros esto fue decidir que sea en invierno, en verano, fue circunstancial por los tiempos que teníamos de proyecto, pero ahora uno ya empieza a evaluar cuando haces o no investigación ya en terreno, que a veces el invierno te puede dar muchas mayores oportunidades para este tipo de investigación que a lo mejor verano. Entonces también nos vamos aprendiendo de los procesos. Vaca, Nico, ustedes dos han recorrido bastante la región. Yo me acuerdo cuando los conocí, estaban en un proyecto en Isla Riesgo y también audiovisual. ¿Creen que un lugar de la región les falta por conocer donde hay este tipo de patrimonio cultural? Que sea un acceso difícil, o algún lugar que tengan ahí como que todavía no hacen el check. Ah, seguro. Sí, o sea, yo creo que nuestra región es muy grande, es difícil también poder recorrerla completa o la accesibilidad que tiene la región. Personalmente yo estoy como trabajando bastante en áreas protegidas y ahí hay harto que hacer. Parque Nacional Cahuéscar, Paliaique, Alberto Agostini, o sea, hay un montón de sitios, y la parte arqueológica también es un tremendo mundo, que eso nosotros lo estudiamos más desde la bibliografía, no somos arqueólogos como para poder hacer investigaciones arqueológicas, pero toda la región tiene tremendo potencial y falta mucho de información y conocimiento que se podría levantar en distintos aspectos de la región, y en Tierra del Fuego. Yo tengo medio pendiente, sí, Canal de las Montañas, ese sector que no conozco bien, incluso del Paine nos faltó Geique, la zona del Geique no pudimos recorrerla por
temas de tiempo y logística, que ya son zonas más aisladas, y también ahí hay información y se podría levantar algo interesante. Entonces, sí, siempre faltan lugares que recorrer. Pero Conocemos, tienen más, pero se nos queda corto. más proyectos. Sí, pues hay que armar sí. proyectos. Tampoco, en general, los proyectos de cultura, algunos son proyectos chiquititos. Acá estamos, este trabajo que se hizo, igual hay harto mucho desde el amor al arte por hacerlo, porque no son proyectos muy grandes, para nada. Y el tema de transporte y poder recorrer la región es súper costoso si uno quiere ir a lugares más inaccesibles, poder arrendar, no sé, un barco de 1.000.000 de pesos diarios, que un proyecto entero te dan 5 millones para ejecutar honorarios y los productos. Entonces se hace difícil poder de repente direccionar hacia dónde queremos ir, y según los fondos que hayan. Entonces es más complejo, pero sí, los proyectos son los que ayudan, o empezar o trabajar con municipios, no sé, como ver maneras de cómo uno puede apalancar recursos. ¿Querías decir algo? No estaba leyendo que hay una pregunta ahí de Luis Costa sobre la conexión. Yendegaya Sí, y lado argentino. sí. Bueno, el camino es un hecho, se está construyendo ya. La conexión, Luis, no sé para cuánto tiempo tendrá eso, no soy experto en ese tipo de cosas, pero están trabajando desde el sur y desde el norte para hacerlo. Y la conexión va a llegar en algún momento, no sé cuándo, pero según tengo entendido desde Caleta, desde Bahía 2 de Mayo, que es lo que está más hacia Puerto Williams, por decir, de la Bahía de Yendegaya, ya están los planes desde ahí hacer conexión hacia Ushuaia. Probablemente se pueda ir desde a Ushuaia antes que a Sí. Williams. Pero en ese lugar, en 2 de Mayo, ya hay una rampa para ferry en súper buen estado, grande, y yo creo que es cosa de voluntad de que pongan una barcaza y hacer una conexión mejor al frente, porque no es tanta la distancia. O sea, es especial el tema de Yendegaya, que uno cree que está súper aislado, o sea, está alejado, está aislado, pero realmente Ushuaia está al lado. Ushuaia o el Parque Tierra del Fuego, ¿sí? ¿El Parque Nacional Tierra del Fuego se llama? Sí. Y el camino, hay un camino interno que usan los carabineros para llegar al límite, y está al lado del parque. Entonces, finalmente uno dice, chuta, estamos como una conexión muy cercana con Argentina, pero para llegar a este lugar es muy lejano. Entonces, en algún minuto yo creo que obviamente va a ser todo más fácil el acceso, pero de que están las posibilidades, sí, hay harto recurso y también voluntad ahí ya entramos en temas políticos porque son fronterizos, entonces igual el paso probablemente no va a ser tan fácil como ya me voy para acá, para allá, es un tema más complejo. Pero el camino a Argentina está un poco invadido por los castores, pero que allí sí hay castores en Yendegaya y han hecho también de las suyas con el camino. Y desde Brasil, mira. Ay, un buen alcance. De todas maneras, si alguien quiere tener mayor información, puede escribirnos, ahí dejamos los contactos, se comunica con los chicos y nos hacemos el link. Está todo descargable, la información, el libro, quedan algunas copias, así que de repente si alguien está demasiado interesado, bueno, podemos ver la posibilidad también de las láminas o el desplegable con el mapa, así que, pero está todo disponible en digital y gratuito, que esa es nuestra intención principal. Ya pues chicos, pucha, muchas gracias. Esto va a quedar colgado en el canal de YouTube del club. Vamos a aprovechar de también colocar el link al tiro del libro, para que Sí, esté... súper. Pueden poner el del libro y también el del otro material de memoria histórica. Claro, el audiovisual. Sí, sí, porque ahí hay otros, está el desplegable, está la lámina, entonces también hay más material que el libro. Muchas gracias. Hemos tenido bastante
charla. Estamos tomando aquí ahora el patrimonio, que yo creo que es súper importante también de cuando empezamos a conversar y de que si podían participar ustedes al tiro, dijeron que sí, bien. Es parte también de si uno está recorriendo como club de montaña, saber qué parte está recorriendo, no solamente aspectos naturales. Eso, pues, Maca, Nicolás, muchas gracias por todo, muchas gracias a los asistentes. Ahí está Miguel también, saludos. Valpo, Talca, Brasil. Sí, Así que, saludos a todos. Ana Lau, está por ahí también, se ve Ana Lau. No, muchas Toño, gracias a hola, ustedes. Claudia. Bueno, igual somos fanáticos de la Sí. naturaleza, nos encanta salir y respetarla, quererla, amamos a esta región y todo el planeta Tierra, así que mientras se pueda colaborar y aportar en lo que uno sabe o quiere aportar estos granitos de arena, bueno, siempre que se pueda, cuente con nosotros. ya, pues, gracias, chicos. Un saludo para todos y, bueno, también para los socios, para ver si podemos tener más conversaciones en terreno. Ojalá que sea pronto. Ya, un saludo a todos. Sí, muchas gracias, que esté muy bien y a seguir cuidándose. ¡Ah, Lana! Ana Lau, sí. Chao, Esteban, un gusto. Y Jorge, gracias de nuevo por todo. Muchachos, Y que la estén muy Ivette, que bien. también ahí la veo. Muchas gracias a ustedes. Ah, Sí, gracias. que esté muy bien. Chao. Chao.